La protagonista comenzó a temblar levemente como si una corriente fría recorriera su cuerpo, y comentó que había recibido una invitación para la fiesta de cumpleaños del hijo de la señorita Fensel. Mientras hablaba, añadió que, por curiosidad, había preguntado a un sirviente si había otros niños de la misma edad que su hijo Cassel en los alrededores, esperando obtener algún tipo de información útil para su pequeño. Fue en ese preciso momento cuando escuchó la intrigante historia de la hija de la vizcondesa. A pesar de que intentó mantener la compostura, en el fondo se preguntaba si había dicho lo correcto o si solo había mencionado lo primero que le vino a la mente. Rezaba internamente para que la señorita Fensel no sospechara de sus intenciones ni de sus palabras, que sentía algo improvisadas. La señorita Fensel, por su parte, no ofreció ninguna respuesta inmediata. Este silencio hizo que la protagonista empezara a desesperarse bastante, sintiendo cómo la tensión crecía dentro de ella. Sin embargo, después de un momento que pareció eterno, la dama finalmente comenzó a sonreír. Con un gesto amable, comentó que ahora el hijo de la protagonista tenía ya 6 años. La protagonista, tratando de mantener la calma y la conversación amena, respondió con una sonrisa cálida. Le mencionó que, al igual que el hijo de la señorita Fensel, el cumpleaños de su propio hijo no había pasado todavía, y que ambos estaban a punto de cumplir años en fechas cercanas. La dama, manteniendo su sonrisa, le explicó que la hija de la vizcondesa era un año mayor que los otros niños que asistirían a la fiesta. Con cierto orgullo, mencionó que la niña tenía ya 7 años, dejando claro que era la mayor del grupo. La protagonista, al escuchar las palabras que le decían, se quedó sorprendida, parpadeando un par de veces mientras intentaba procesar lo que acababa de oír. En su mente, se cuestionaba cómo era posible que aún faltara un año para todo aquello que esperaba. Quirenia, por otro lado, perdió a su madre cuando tenía apenas 8 años, y fue entonces, en ese preciso momento, cuando todo comenzó a cambiar drásticamente para ella. El padre de Quirenia, sumido en el dolor y la desesperación de perder a su esposa, se volvió un alcohólico, consumido por la tristeza y la pérdida que sentía cada día. En su estado tan vulnerable, fue engañado por un estafador que se aprovechó de su fragilidad emocional y su falta de claridad mental. Este individuo sin escrúpulos lo manipuló fácilmente, llevándolo a caer en una gran deuda que nunca hubiera imaginado tener. Gracias a todo ese problema, la familia se derrumbó rápidamente, como un castillo de naipes que cae sin remedio. El padre de Quirenia se culpaba a sí mismo por haber perdido todo lo que había construido con tanto esfuerzo. El sentimiento de culpa lo consumía, y al final, no lo soportó más, sintiéndose incapaz de sobrellevar el peso de sus errores y la pérdida de su familia. La joven señorita, que había perdido a sus padres, se vio obligada a convertirse en la sirvienta de la mansión del duque para poder pagar las deudas que su padre había dejado. Esta nueva vida era una carga pesada para ella, pero no tenía otra opción si quería mantener viva la esperanza de saldar las cuentas pendientes. Y por azares del destino, así fue como conoció a Cassel. Cassel, por su parte, estaba enamorado y obsesionado con ella, creyendo que la protagonista femenina era igual a él en muchos aspectos, compartiendo un vínculo que iba más allá de lo superficial. La protagonista, mientras tanto, se cuestionaba en el fondo de su ser, pensando que para que la historia no siguiera su curso inevitable, debía encontrar una manera de que la familia de Quirenia no fuera destruida por completo. Sabía que tenía que intervenir de alguna forma, buscando la manera de cambiar el destino que parecía escrito en piedra para ellos. El nombre de la enfermedad que padece la vizcondesa es la peste del opero. Se trata de una enfermedad que, si se atiende a tiempo, puede curarse sin mayores problemas, permitiendo que la persona afectada recupere su salud y continúe con su vida normal. Sin embargo, si se ignora por mucho tiempo o se deja avanzar sin control, la enfermedad comenzará a esparcirse lenta pero seguramente por todo el cuerpo, causando un dolor insoportable que aumenta día tras día. Finalmente, en el peor de los casos, podría llevar a la muerte del afectado, una perspectiva que nadie quiere enfrentar. El método de tratamiento conocido hasta ahora consiste en eliminar la esencia maligna de la enfermedad cada cierto tiempo con la ayuda de un sacerdote experimentado en tales curaciones. Este método requiere una atención constante y precisa para garantizar que la peste no tenga la oportunidad de fortalecerse nuevamente, algo que puede ser complicado para algunas personas.
En la novela original, la vizcondesa decidió abandonar el tratamiento porque era difícil encontrar un sacerdote disponible para llevar a cabo el ritual de purificación. Además, los costos eran bastante elevados, lo que lo hacía inaccesible para muchas personas, incluso para alguien de su posición. Pero la protagonista tenía conocimiento de otra manera de eliminar esa enfermedad, un método alternativo que no era ampliamente conocido pero que podría cambiar el rumbo de los acontecimientos. Este conocimiento le daba una ventaja significativa y la motivaba a intervenir en la situación de la vizcondesa para evitar el trágico desenlace que conocía también. Señora Fensel, ¿le parecería bien si la acompaño a visitar a la vizcondesa?, preguntó la protagonista, con una mezcla de entusiasmo y determinación en su voz. La dama, al escuchar la propuesta, estuvo de acuerdo y respondió que enviaría una carta a la vizcondesa para coordinar la visita. La protagonista estaba completamente feliz con la respuesta afirmativa, mientras en su mente se cuestionaba que primero debía conocer y hablar con esa vizcondesa para entender mejor su situación y aplicar su plan con eficacia. Añadió que, además, tendría la oportunidad de conocer el rostro de su futura nuera, ya que ella fue descrita como una niña muy hermosa en la novela original. Esta oportunidad era un plus que no había anticipado, pero que le causaba curiosidad y cierto entusiasmo al mismo tiempo. Sin embargo, recordó que estaba olvidando el principal motivo de su plan y que era un buen momento para hablar de eso. La señora Fensel, quien estaba sentada al frente de la protagonista, observaba con cierta curiosidad los cambios de actitud que ésta manifestaba de vez en cuando. Le resultaba intrigante cómo la protagonista parecía estar sumida en sus pensamientos, a veces perdida en sus reflexiones internas y luego volviendo a la conversación como si nada. «Duquesa, ¿tiene algo que le gustaría decirme?», preguntó la dama, su voz impregnada de una mezcla de intriga y preocupación. La señora Fensel estaba genuinamente interesada en saber si había algo más detrás de la expresión pensativa de la protagonista, algo que tal vez ella podía ayudar a esclarecer. La protagonista se sintió sorprendida ante la pregunta directa que le había hecho la señora Fensel. No esperaba que su anfitriona notara tan fácilmente sus cambios de humor y mucho menos que se preocupara lo suficiente como para preguntar al respecto. La señora Fensel, al ver la reacción de la protagonista, añadió que parecía percibir en ella muchas preocupaciones y que sinceramente le gustaría escucharla y ofrecerle ayuda en todo lo que pudiera necesitar. ¿Tiene alguna curiosidad por algo en particular?, volvió a preguntar la señora Fensel, mostrando un interés genuino en la conversación. Esperaba que con esta segunda pregunta la protagonista se sintiera más cómoda para abrirse y compartir lo que realmente estaba pasando. La protagonista, después de una pausa reflexiva, colocó su taza de té con cuidado en la mesa y respondió que no era nada demasiado preocupante. Explicó que simplemente le gustaría saber qué rumores circulaban sobre ella, ya que la curiosidad y la preocupación por su reputación la habían estado inquietando un poco. Agregó que, dado que no mostraba mucho su rostro en las reuniones sociales y tampoco interactuaba demasiado con otras damas del círculo, estaba preocupada de que pudieran estar circulando rumores extraños o malintencionados sobre ella. Confesó que no había podido dormir bien pensando en eso, recordando en particular a una señora que le había hablado de manera muy grosera en una ocasión anterior. La señora Fensel, al notar la preocupación en el rostro de la protagonista, intentó tranquilizarla con palabras de aliento. Le dijo que no se preocupara demasiado por los rumores que pudiera haber, ya que probablemente solo estaban motivados por la envidia. ¿Celosas?, preguntó la protagonista, sin comprender del todo lo que la señora Fensel intentaba decirle. La palabra resonó en su mente, y no podía evitar sentirse confundida sobre por qué alguien podría sentir celos hacia ella. La señora Fensel, con completa emoción y un brillo en sus ojos, respondió que la protagonista era, de hecho, la personaje principal de una historia romántica. Era como si fuera la protagonista de una novela que muchas deseaban protagonizar. Continuó diciendo que las demás deseaban tener una historia tan apasionante y romántica como la que ella tenía. ¿Yo qué? ¿Una historia romántica?, se cuestionaba la protagonista, completamente sorprendida por lo que acababa de escuchar. La idea de ser parte de una historia tan especial era algo que nunca había considerado, y su mente se llenó de preguntas al respecto. La señora Fensel
Sin dejarse llevar por la sorpresa de la protagonista, le dijo que no fingiera ser tímida, pues era evidente que había una hermosa historia de amor alrededor de ella. Añadió que el duque había estado enamorado de ella desde que era muy pequeño, lo cual era parte de esa narrativa romántica que tanto envidiaban los demás. El duque incluso había hecho una propuesta increíble, diciendo que pagaría toda la deuda familiar, algo que demostraba lo profundo de sus sentimientos. Quiero quedarme contigo y no me importan los demás. Fue una de las frases más románticas que se escucharon el día de la boda, recordó la señora Fensel con un suspiro nostálgico. Después de ese evento, parecía que ustedes dos estaban prácticamente encerrados en un mundo propio, enamorándose más cada día, continuó la señora Fensel, pintando una imagen de amor inquebrantable. Añadió que después de esa historia de amor tan intensa, había un rumor que decía que no se había visto al duque durante un mes entero, lo cual alimentó aún más las especulaciones y fantasías de los que escuchaban. La señora Fensel concluyó diciendo que ella misma desearía tener un amor así de apasionado, al igual que el de la protagonista. Agregó con entusiasmo que cuando la protagonista mencionó que asistiría a la fiesta de cumpleaños de Radi, no podía expresar cuánto se había emocionado con la idea. Sin poder creérselo del todo, la protagonista solo atinaba a sonreír, tratando de procesar todo lo que la señora Fensel había compartido con ella. A pesar de su sorpresa, logró decir que era una historia bastante romántica, casi como sacada de una novela de amor que tantas personas sueñan vivir. Sin embargo, una pregunta rondaba su mente. ¿Por qué Kian y Cassel desconfiaban de ella hasta el punto de parecerse a unos gatos callejeros? No entendía cómo podían dudar de ella, a pesar de la historia tan romántica que la rodeaba. A la protagonista le daba un poco de vergüenza preguntarle algo más a la señora Fensel después de escuchar todo ese rumor sobre su historia romántica. Se sentía un poco cohibida, como si la conversación hubiera revelado más de lo que esperaba, y no quería parecer demasiado curiosa o entrometida. La señora Fensel, notando el ligero nerviosismo de la protagonista, exclamó que esos eran todos los rumores que había escuchado hasta ese momento. Le aseguró que no debería preocuparse por lo que los demás pudieran estar diciendo, ya que muchas veces las habladurías no eran más que eso, habladurías sin fundamento. La protagonista se sintió más tranquila después de que la señora Fensel le contara sobre esos rumores. Saber que no había nada particularmente dañino en lo que se decía de ella le dio un cierto alivio. La señora Fensel le respondió con una sonrisa amable, diciéndole que no se preocupara demasiado, porque al final los celos pueden volver loco a cualquiera. Era una verdad que había aprendido con el tiempo, y esperaba que la protagonista también lo entendiera. La protagonista estaba de acuerdo con ese comentario, aunque en el fondo se cuestionaba por qué no había logrado obtener algo que realmente la ayudara con sus preocupaciones más profundas. Tal vez, pensó, debería confiar más en los recuerdos de Sheriel que estaban regresando poco a poco, aunque fuera de forma fragmentada. ¿He podido ayudar a resolver todas tus inquietudes?, preguntó la señora Fensel mirándola con amabilidad y genuina preocupación. Quería asegurarse de que la protagonista se sintiera más tranquila después de su conversación. Sheriel, sintiéndose agradecida por la charla, respondió que gracias a su ayuda, ahora se sentía mucho más tranquila. Era cierto que las palabras de la señora Fensel le habían dado una nueva perspectiva y algo de paz interior. Con una sonrisa la señora Fensel le sugirió que, dado su nuevo estado de ánimo, presumiera un poco más a su marido y a su hijo. Agregó que siempre había querido hablar de sus familias y de sus hijos adorables, ya que ese era un tema que la llenaba de alegría y que unía a las personas. La protagonista, sintiéndose llena de felicidad y orgullo maternal, sacó con cuidado unos álbumes de fotos de un cajón cercano y los colocó sobre la mesa. Exclamó con entusiasmo que, lamentablemente, no tenía una esfera de video, pero que al menos poseía esos dos álbumes llenos de recuerdos entrañables y la ternura infinita de su hijo Cassel. Mientras pasaba las páginas, la protagonista añadió con una sonrisa nostálgica que, después de que visitaron la mansión del marqués, Cassel había... Pero justo antes de que pudiera terminar su frase, un golpe repentino en la puerta la interrumpió, llamando su atención hacia el ruido inesperado. Sheriel, la protagonista, se mostró sorprendida ante la interrupción inesperada y rápidamente ordenó con voz calmada que pasaran adelante. No era común recibir visitas no anunciadas, especialmente durante una conversación tan personal. La puerta se abrió para revelar a su criada, que entró con paso decidido, acompañada por dos hombres que parecían preocupados.
La criada se disculpó por interrumpir tan bruscamente, pero explicó que había ocurrido algo que requería su atención inmediata. El rostro de la protagonista comenzó a ponerse serio al captar la gravedad de la situación. Con una expresión de creciente inquietud, preguntó con firmeza qué era lo que estaba sucediendo, esperando que no fuera algo grave. Uno de los hombres que había ingresado se dirigió a su señora con respeto, diciendo que había venido a pedirle ayuda. Había una urgencia en su voz que hizo que la atmósfera se volviera tensa. ¿Ayuda?, preguntó Cheryl, visiblemente molesta y un poco confundida por la solicitud repentina. No entendía del todo qué era lo que el hombre trataba de decirle, ni por qué era necesaria su intervención en ese momento. El hombre se puso aún más serio, y con una voz que reflejaba la importancia de la situación, exclamó que el joven maestro Cardizel y el joven maestro Fensel. Al escuchar esto, la señora Fensel se levantó de su asiento, claramente preocupada, y exclamó con voz temblorosa qué era lo que le había pasado a su hijo Radi. Cheryl, manteniendo la compostura, ordenó al caballero que le dijera con claridad qué era lo que estaba ocurriendo. Sabía que necesitaba actuar rápidamente para resolver cualquier situación que afectara a su familia o a la de sus amigos, y su tono reflejaba esa determinación. El hombre se agachó con una expresión de arrepentimiento en su rostro y con voz temblorosa explicó que gracias a que los dos jóvenes maestros, Cardizel y Radi, habían usado el campo de entrenamiento sin control alguno, todo había quedado hecho un desastre. Empezó a suplicar con desesperación, pidiendo que fueran a detenerlos lo antes posible, antes de que la situación se saliera aún más de control. Cheryl, la protagonista, estaba impactada por la gravedad del asunto y no podía procesar completamente lo que había escuchado. Mientras tanto, en otro lado de la mansión, en el campo de entrenamiento, todo estaba hecho un completo desastre. Había ramas rotas, equipo de entrenamiento esparcido por todas partes, y el suelo estaba marcado por lo que parecían ser grandes explosiones o fuerzas desmedidas. Cheryl se encontraba ahí, observando el caos, y comenzó a preguntar con una mezcla de incredulidad y preocupación qué era lo que había pasado. Su mente intentaba comprender cómo había sucedido tal cosa en un lugar que debería haber sido seguro para los jóvenes. Al girar la vista, logró ver a su hijo Cassel y empezó a exclamar su nombre con preocupación. Su voz reflejaba el miedo que sentía ante la posibilidad de que él estuviera herido o en peligro. Cassel, su hijo, estaba visiblemente asustado, sus ojos abiertos como platos mientras miraba alrededor del campo de entrenamiento. Todo a su alrededor estaba hecho un desastre, como si un poder indescriptible hubiera sido desatado ahí sin ningún tipo de control. Cheryl, completamente sorprendida por el estado del lugar, le pedía a su hijo que le explicara qué era lo que había sucedido. Necesitaba entender qué había llevado a tal destrucción y qué papel había tenido Cassel en todo eso. Cassel intentó explicar lo sucedido, pero su miedo era tan grande que comenzó a tartamudear, sin poder encontrar las palabras adecuadas para describir la situación que se había desatado. Era evidente que estaba abrumado por el temor y la culpa. La protagonista se cuestionó en silencio, preocupada de que si su hijo actuaba de esa manera, no podría resistir la presión de lo que había ocurrido. Sabía que tenía que regañarlo, porque casi se había puesto en grave peligro usando su habilidad sin control. Exclama que, aunque ponga esos ojos, esta vez no lo dejará pasar, se dijo a sí misma Cheryl con determinación. No podía permitir que las travesuras de Cassel siguieran adelante sin consecuencias, por más que sus expresiones de arrepentimiento fueran conmovedoras. Cheryl, con un tono de voz firme y autoritario, le recordó a Cassiel que ese era el campo de entrenamiento que utilizaban los caballeros del duque. Si él provocaba un problema como ese, ¿dónde iban a practicar los caballeros que estaban siempre listos para proteger la familia y la mansión? La seriedad en sus palabras dejaba claro que no se trataba de un asunto menor. Cassiel, sintiéndose un poco avergonzado y visiblemente arrepentido, comenzó a disculparse rápidamente, intentando explicar lo que había ocurrido. Le contó que al principio su plan solo era darle un recorrido a Radius Fensel por la mansión, para mostrarle lo impresionante que era y cómo estaba todo organizado. Mientras caminaban por los terrenos de la mansión, Cassiel había estado enseñándole a Radius el campo de entrenamiento con un aire de orgullo. Le decía que ese era el lugar donde entrenaban los mejores caballeros del imperio, los más valientes y habilidosos, y estaba convencido de que Radius estaría impresionado. Sin embargo, Radius respondió con un tono desafiante que no le impresionaba en absoluto, diciendo que en su propia mansión tenían caballeros incluso mejores.
Esas palabras hicieron que la sangre de Cassiel hirviera de enojo. ¿Cómo podía alguien dudar de la habilidad de los caballeros de su familia? ¿Es verdad lo que dicen? ¿Realmente puedes controlar el fuego?, preguntó Radius, con un destello de curiosidad y escepticismo en sus ojos. Parecía estar retando a Cassiel, poniendo en duda sus habilidades. Cassiel, cruzando los brazos con un gesto de desafío, respondió: ¿Por qué quieres saberlo? Había un tono de desdén en su voz, como si no quisiera darle a Radius la satisfacción de obtener una respuesta fácil. Radius, con una sonrisa burlona, respondió que tal vez Cassiel podría detener la lluvia con su poder. La insinuación de que su poder era inútil hizo que Cassiel se molestara aún más. Enfurecido por el comentario, Cassiel comenzó a usar su poder sin pensarlo dos veces, mientras exclamaba con vehemencia si acaso Radius pensaba que él era alguien débil. Un caballero que se encontraba detrás de ellos, observando la situación con creciente preocupación, pidió al joven maestro con urgencia que no usara sus poderes en ese lugar. Sabía que las consecuencias podrían ser graves. Cassiel, aún molesto, se volteó y exclamó que ese era el campo de entrenamiento y que no habría problemas. En su mente, justificaba sus acciones pensando que si había un lugar para mostrar su habilidad, era precisamente ahí. El caballero, que había estado observando con creciente inquietud la escena, respondió con seriedad a Cassiel, advirtiéndole que si su señora se enteraba de lo que estaba haciendo, seguramente se enojaría muchísimo. Pero Cassiel, que estaba furioso y no quería que lo detuvieran, le ordenó al caballero que guardara el secreto, insistiendo en que tenía absolutamente prohibido contarle a su madre lo que había pasado. Mientras tanto, Radius no perdía la oportunidad de provocar más a Cassiel. Con una expresión burlona en su rostro, le decía que su fuego se apagaría en cuanto tocara la lluvia. El señorito Cassiel, lleno de confianza y un poco irritado por el comentario de Radius, empezó a caminar hacia la lluvia con pasos decididos, mientras le pedía a Radius que lo observara con atención. Con un rápido movimiento de sus manos, Cassiel usó su poder, y de inmediato ráfagas de fuego comenzaron a extenderse por todo el campo de entrenamiento. Las llamas danzaban con fuerza, iluminando el área con un resplandor intenso. El caballero, Daisy y los demás que estaban presentes observaron la escena con los ojos bien abiertos, claramente asustados de que su señorito usara sus poderes de una manera tan arriesgada. ¿Lo ves?, preguntó Cassiel con orgullo, mirando a Radius con una sonrisa de satisfacción. Radius, impresionado por lo que acababa de ver, comenzó a aplaudir y le dijo que había sido realmente increíble. Cassiel, sintiéndose seguro de sí mismo, notó la forma en que Radius aplaudía y le preguntó con una mezcla de curiosidad y desdén: «A juzgar por la forma como aplaudes, tú no tienes ninguna habilidad, ¿verdad?». Sus palabras buscaban obtener más información sobre su rival. Radius, en lugar de ofenderse, respondió con una sonrisa maliciosa y le preguntó por qué creía eso. Había un brillo travieso en sus ojos como si estuviera planeando algo. Con un gesto seguro, Radius le dijo que lo observara atentamente. Extendió la mano y con una concentración palpable comenzó a usar su propio poder. Para sorpresa de todos, ráfagas de agua comenzaron a salir de la palma de su mano, moviéndose con una fluidez asombrosa. Con un rápido movimiento, Radius dirigió su poder hacia un tronco cercano y con gran velocidad lo cortó con precisión. El agua, manejada con tal destreza, había hecho un corte limpio, dejando a todos los presentes boquiabiertos. «¿Qué tal? ¿No crees que yo soy más fuerte?», preguntó Radius con una sonrisa desafiante en su rostro, claramente disfrutando del enfrentamiento verbal. Cassiel, con una expresión que mezclaba desdén y seguridad, respondió sin titubear que Radius era un presumido. En un tono que pretendía ser despectivo, le dijo que si quisiera, podría convertir todos los árboles en cenizas en un abrir y cerrar de ojos. «¿De verdad puedes hacerlo?», preguntó Radius, su curiosidad claramente picada. El escepticismo en su voz se hacía evidente, mientras intentaba medir las verdaderas capacidades de Cassiel. Cassiel, sin perder su actitud desafiante, confirmó que sí, efectivamente podía hacerlo. Agregó que, a diferencia de Radius, él podía luchar cuerpo a cuerpo, además de usar su habilidad. Radius, visiblemente molesto por la insinuación de Cassiel, le preguntó si acaso estaba tratando de provocarlo para que le ganara en una confrontación. Ambos se miraban de frente, con los ojos fijos el uno en el otro, mientras exclamaban que estaban dispuestos a arriesgar el honor del duque y el marqués en su disputa. El caballero que estaba presente observaba la escena con creciente preocupación y terror. Temía que la situación se descontrolara y que los jóvenes se lastimaran, lo cual podría traerle graves problemas.
Con voz temblorosa, empezó a pedirles que se calmaran, tratando de intervenir antes de que la situación se saliera de control. Cassiel, al notar la inquietud del caballero, lo empujó levemente con un gesto que pretendía ser casual, mientras le decía que solo estaban jugando. El caballero, sin embargo, no podía dejar de imaginar un futuro desastroso. En su mente visualizaba a Sheriel extremadamente furiosa y al duque Kian, su señor, decepcionado y descontento con él. En un último intento de evitar problemas, el caballero empezó a pedirles por favor que se detuvieran. Mientras tanto, Cassiel continuaba empujando al caballero con un tono despreocupado, asegurándole que todo estaba bajo control y que no había razón para alarmarse. Ya en el presente, Cassiel estaba visiblemente asustado, con los ojos llenos de lágrimas que amenazaban con brotar en cualquier momento. Su voz temblaba mientras le explicaba a su madre que se había sentido molesto y herido porque Radius había dicho que su familia era débil. Sheriel, al escuchar la explicación de su hijo, no podía evitar cuestionarse cómo dos jóvenes tan inmaduros habían causado un problema tan grande solo por luchar por su honor. Con un tono firme y autoritario, le ordenó a Cassiel que se fuera a su habitación para cambiarse de ropa y prepararse para una conversación muy seria que tendrían más tarde. Cassiel, temblando de miedo y arrepentimiento, obedeció de inmediato, caminando rápidamente hacia su habitación con la cabeza agachada. Antes de que Cassiel pudiera salir del campo de entrenamiento, Sheriel giró hacia el caballero que había estado observando la situación con gran preocupación. Le ordenó que sacara todas las ramas y escombros del campo y que se asegurara de que todo quedara completamente limpio y en orden. Mientras el caballero comenzaba a limpiar, Sheriel dirigió su atención hacia la señora Fensel, quien estaba en medio de una airada reprimenda hacia su hijo Radius. Los gritos de la señora Fensel resonaban en el campo, llenos de furia por el desmadre que Radius había causado. Sheriel se acercó a la señora Fensel y con un tono calmado pero autoritario, le ofreció su ayuda. Le sugirió que podía encargarse de cambiarle la ropa a su hijo. La señora Fensel, aunque agradecida por la oferta, admitió que no había traído una muda de ropa adecuada para su hijo y que necesitaría enviar a alguien a la mansión para traerla. Sheriel, comprendiendo la urgencia y la incomodidad de la situación, respondió que esperar a que alguien fuera a la mansión y regresara podría llevar un tiempo considerable. En lugar de eso, ofreció prestarle ropa de su propio hijo, Cassel. Agregó que sería muy inconveniente y poco saludable si su hijo Radius se resfriara debido a la lluvia. La señora Fensel, visiblemente aliviada, le dio las gracias a Sheriel con una expresión de gratitud en su rostro. Agradeció sinceramente la ayuda y con una ligera preocupación en su voz, le preguntó a Sheriel qué sería de los daños en el campo de entrenamiento. Sheriel, con una actitud calmada y tranquilizadora, respondió que no había de qué preocuparse. Aseguró a la señora Fensel que ya había hablado con Lord Amore, el encargado de supervisar el campo de entrenamiento, y que él se encargaría de evaluar la situación y tomar las medidas necesarias para reparar cualquier daño. Antes de que entraran en la mansión, Sheriel se volvió hacia su criada, Daisy, y le pidió amablemente que se encargara de cuidar a los niños. Daisy, con una sonrisa obediente y llena de comprensión, asintió y se encargó de llevar a cabo la tarea. Una vez dentro de la mansión, la señora Fensel se mostró profundamente agradecida por la paciencia y la comprensión de Sheriel. Empezó a disculparse sinceramente por la actitud de su hijo y el alboroto que había causado. Sheriel, con una sonrisa tranquilizadora, respondió que no había motivo para preocuparse en exceso. Comentó que los niños a menudo jugaban de manera ruidosa y a veces sus juegos podían llevar a situaciones descontroladas. En ese instante, Daisy, que había estado ocupada atendiendo otros asuntos, intervino para informar que había traído a los jóvenes maestros y que, afortunadamente, ninguno había resultado herido. Sheriel, con un tono amable y preocupado, preguntó si los jóvenes ya se habían reconciliado. Su intención era asegurarse de que la disputa entre Radius y Cassiel hubiera llegado a una resolución pacífica. Radius, con una expresión de arrepentimiento, respondió afirmativamente y comenzó a disculparse sinceramente por lo ocurrido. Expresó su reflexión sobre sus acciones y cómo se había dado cuenta de que había actuado de manera impulsiva. Luego, Radius se volvió hacia Cassiel con una sonrisa angelical en el rostro y también se disculpó por haberlo provocado de esa manera. Su actitud era de sinceridad y humildad, y su disculpa
Buscaba reparar cualquier daño causado en su relación con Cassiel. Sheriel, observando el acto de reconciliación, ofreció una sonrisa de aprobación. Le dijo a Radius que apreciaba su reflexión y su actitud de arrepentimiento, reconociéndolo como un buen niño que estaba dispuesto a admitir sus errores y a aprender de ellos. Finalmente, Sheriel se dirigió a Cassiel con una mirada de preocupación y una nota de molestia en su voz. Le preguntó si él también iba a disculparse por su parte en el incidente. Cassel, con la cabeza agachada en señal de arrepentimiento, se dirigió a la marquesa Fensel con un tono de voz sincero y contrito. Le pidió disculpas por haberla preocupado, y sus palabras estaban cargadas de pesar. Estaba visiblemente arrepentido por los problemas que había causado y por el desorden en el campo de entrenamiento. Sin embargo, mientras continuaba con sus disculpas, de repente, Cassel exclamó el nombre de Radius Fensel. Este grito inesperado captó la atención de Radius, quien lo observó detenidamente, tratando de comprender la causa del abrupto cambio en el tono de Cassel. Furioso y con el rostro enrojecido, Cassel no pudo contener su ira y, dirigiéndose directamente a Radius, exclamó que era un completo mentiroso. «Cassel, no puedes decirle eso a tu amigo», exclamó la protagonista con una mezcla de sorpresa y desaprobación en su voz. Sheriel, tratando de remediar la situación rápidamente, comenzó a disculparse de manera apresurada con la señora Fensel, consciente de que la tensión entre los niños podría haber incomodado a todos. La señora Fensel, aún un poco desconcertada por la escena que acababa de presenciar, se cuestionaba si la reconciliación entre los chicos había llegado realmente a buen término o si todavía quedaban resentimientos sin resolver. Mientras tanto, Radius, con una actitud despreocupada, respondió que no había motivo para preocuparse, mientras soltaba una carcajada sonora que resonó en la sala. Su risa, llena de jovialidad, era una muestra de que no se tomaba demasiado en serio el conflicto con Cassel. Sabía muy bien a qué se refería su amigo, y con una sonrisa astuta, comentó que tenía mala suerte. Los niños comenzaron a discutir de forma amena y animada, intercambiando palabras con rapidez, como si comprendieran perfectamente cada gesto y tono que utilizaban. La protagonista, Sheriel, los observaba con asombro y cierta preocupación, preguntándose si realmente todo debía terminar así, en una especie de tregua que solo ellos parecían entender. Finalmente, Cassel, con curiosidad y un deseo genuino de mantener la amistad, preguntó con una sonrisa esperanzada: «Entonces, ¿cuándo volverás a venir?». Su interés por volver a ver a Radius era evidente, y en su pregunta había un dejo de entusiasmo por las próximas aventuras que podrían compartir. Radius, pensativo por un momento, respondió con firmeza que lo visitaría cuando pasara la temporada de lluvias. Explicó que no le gustaba cuando el suelo estaba húmedo y frío, ya que prefería el clima seco para jugar y explorar sin restricciones. Cassiel, con una mezcla de impaciencia y diversión en su voz, le dijo a Radius que acababan de entrenar juntos bajo la lluvia y que no tenía ningún sentido que ahora estuviera quejándose del clima. Radius, con una sonrisa en el rostro y un brillo de picardía en sus ojos, respondió que todo aquello le parecía muy gracioso. Añadió que, la próxima vez que se encontraran para practicar, se asegurarían de competir de manera correcta, siguiendo las reglas que los verdaderos caballeros seguirían. Sheriel, que había estado observando a los chicos con una mezcla de curiosidad y ternura, intervino finalmente y preguntó: «Ahora, ¿qué está pasando?». Estaba intentando entender la dinámica entre ellos, aunque intuía que todo formaba parte de un vínculo en crecimiento. La señora Fensel, viendo la situación con un toque de orgullo maternal, respondió que no había de qué preocuparse. Después de todo, los niños a menudo se hacían amigos a través de pequeñas peleas y rivalidades. Al día siguiente, la protagonista, Sheriel, se encontraba en su despacho, disfrutando de una taza de té caliente mientras el aroma delicado del líquido envolvía la habitación. En ese momento de tranquilidad, su hijo Cassiel entró de repente, llamándola con entusiasmo mientras sus pasos resonaban por el pasillo. Sheriel, al escuchar el entusiasmo de su hijo, no pudo evitar sonreír y le recordó amablemente que debía llamar a la puerta antes de entrar. Era una de esas pequeñas lecciones de cortesía que intentaba inculcarle. Cassiel, siempre dispuesto a seguir los consejos de su madre, se disculpó de inmediato con una expresión sincera y continuó explicándole que había venido corriendo porque tenía algo especial que pedirle. Mostró un libro y era nada menos que la historia de la bruja de invierno. Con la ilusión reflejada en sus ojos, le contó que deseaba que le leyera ese cuento.
Con una risa ligera, Cassiel comentó que sabía que los cuentos eran más para niños, pero no podía evitar pedirle que le leyera, ya que si elegía un libro más grande y grueso, temía que a su madre le dolería la garganta de tanto leer. Sheriel se sintió llena de alegría y ternura, preguntándose cómo era posible que su hijo se preocupara tanto por ella, incluso en detalles tan pequeños. Mi pequeño es tan especial, pensó con orgullo, mientras accedía con gusto a leerle ese divertido cuento. Para Sheriel, estos momentos eran preciosos, instantes de conexión que atesoraba profundamente. Al abrir el libro, Sheriel se sorprendió al descubrir que contenía unos dibujos muy preciosos, ilustraciones llenas de detalles que capturaban la magia y el misterio de la historia. La historia comenzaba con un frío invierno, cuando el mundo entero se cubría de una suave capa de nieve que transformaba el paisaje en un lienzo blanco y brillante. En medio de las oscuras y profundas distancias del bosque, una misteriosa bruja hacía su aparición. La bruja, conocida en toda la región por sus misteriosos poderes, poseía una magia increíblemente poderosa, una habilidad que le permitía escuchar cualquier deseo que la gente susurrara, incluso los más ocultos. Los rumores decían que su poder era tan vasto que podía cumplir cualquier deseo imaginable, haciendo realidad incluso los sueños más inalcanzables. Sin embargo, a pesar de tener esta gran habilidad y poder hacer lo que deseara, la vida de la bruja era, sorprendentemente, muy aburrida y monótona. Sheriel, viendo la expresión de curiosidad en el rostro de Cassel, continuó la historia mientras su hijo la escuchaba atentamente. ¿Por qué?, preguntó Cassel, intrigado por el hecho de que alguien con tanto poder pudiera sentir aburrimiento. Sheriel sonrió y respondió con suavidad que, quizás, si la bruja nunca había tenido una familia o amigos con quienes compartir su vida, debía sentirse muy sola, a pesar de tenerlo todo. Para aliviar su aburrimiento y la soledad que sentía en su corazón, la bruja ideó un plan que involucraba a los desafortunados que se atrevían a acercarse a ella. Empezaba a pedir a cambio sus almas como precio por sus deseos, una táctica ingeniosa que le daba un propósito a su existencia. Si perdían la apuesta, la bruja tomaba sus almas sin remordimiento alguno, y así la bruja y los apostadores comenzaban de nuevo, una y otra vez. Mientras Sheriel narraba este pasaje, reflexionó en voz alta: la gente es capaz de hacer cualquier cosa por sus seres amados. Una frase que resonaba con una verdad universal: la determinación de las personas para proteger a sus seres queridos podía llevarlas a tomar decisiones desesperadas y a menudo peligrosas. Sin embargo, Sheriel se cuestionó con una expresión pensativa que este cuento era bastante cruel, y se preguntaba si de verdad era un cuento apropiado para niños. Mientras observaba las páginas ilustradas, recordaba que la historia le parecía extrañamente familiar, como si hubiera escuchado una versión similar. De pronto, Cassel, con ojos llenos de expectación, interrumpió sus pensamientos al preguntar emocionado qué seguía y qué había pasado con la gente que había hecho pactos con la bruja. Sheriel, al ver el entusiasmo de su hijo, se dio cuenta de que no podía detenerse ahora. A pesar de sus dudas, se dispuso a seguir con la historia, decidida a ver cómo la trama se desarrollaría y qué lecciones podría aprender Cassel de este fascinante cuento. Nadie, absolutamente nadie, logró ganarle a la bruja, incluso si la apuesta parecía estar a su favor. Era como si un aura de invencibilidad rodeara a la bruja, impidiendo cualquier posibilidad de derrota. A la bruja no le gustaba para nada la idea de perder una apuesta, y se aseguraba de que siempre hubiera algún giro inesperado que terminara favoreciéndola. Todo era, en realidad, una trampa bien orquestada por la bruja para poder conseguir el alma de la gente que la visitaba con tanto anhelo y esperanza. Un alma de un corazón fuerte y amoroso era lo que ella realmente codiciaba, pues sabía que esa pureza y fuerza interior hacían que su propia magia se volviera aún más poderosa e imparable. Entonces, con la curiosidad reflejada en sus ojos, Cassel preguntó intrigado: «Entonces, si tienes un corazón muy amoroso, ¿puedes usar magia más fuerte?». Sheriel, sonriendo ante la lógica encantadora de su hijo, respondió suavemente: «Pues tal vez eso parece. A veces las cosas más simples eran las más poderosas». Llena de entusiasmo y con un brillo especial en sus ojos, Cassiel exclamó con determinación que entonces él era más fuerte que Radius Fensel. Para él, no había duda de que su amor por su madre lo convertía en el más poderoso de todos. Con una hermosa sonrisa que iluminaba su rostro, Cassiel proclamó que era más fuerte porque amaba mucho a su mamá, y para él eso era lo que realmente importaba. Sheriel, al escuchar esas palabras tan sinceras y llenas de amor de su hijo, empezó a sentirse muy feliz.
Era un momento que atesoraría para siempre. Lo abrazó fuertemente, sintiendo el calor y la ternura de ese amor puro, y le dijo con emoción que ella también era muy fuerte porque lo amaba mucho. Para Sheriel, su amor por Cassiel era su fuente de fortaleza y su mayor tesoro. Cassiel lo sabía perfectamente, sintiendo, en lo más profundo de su corazón, que su madre era su mejor aliada y su mayor apoyo. Se dieron un abrazo muy fuerte, un gesto cargado de emoción y amor que llenó la habitación de calidez y alegría. Entonces, con una curiosidad que no podía ocultar, Cassel preguntó intrigado, ¿entonces qué hay de papá? Su mente juvenil había comenzado a conectar las piezas de una manera que solo un niño podía hacer. Y Sheriel, la madre amorosa que siempre estaba lista para cualquier pregunta, se quedó un poco sorprendida por la pregunta inesperada de su hijo. Ella miró a Cassel con una expresión de sorpresa genuina, preguntándose por qué su hijo mencionaba a su padre en este contexto tan íntimo. ¿Mamá quiere a papá?, continuó Cassel, intrigado por la posible respuesta. La pregunta sencilla y directa dejó momentáneamente pensativa a la protagonista, obligándola a enfrentarse a sus propios sentimientos con una sinceridad que quizá no esperaba en ese momento tan tranquilo y cotidiano. Cheryl empezó a tartamudear un poco, una reacción que rara vez mostraba, y sus mejillas empezaron a ponerse de un color rojo intenso, como las manzanas en el otoño. La sorpresa de la pregunta se había convertido en un calor que subía por su rostro, reflejando las emociones que había intentado ocultar durante tanto tiempo. Se cuestionaba cómo su corazón podía acelerarse tanto solo al pensar en Kian, el hombre que compartía su vida y su historia. Se había dado cuenta, poco a poco, de todas las cosas que hacía Kian, los pequeños gestos y las palabras amables que le dedicaba a diario. Todas esas acciones la habían hecho reflexionar. Si esto no es amor, ¿entonces qué puede ser?, se preguntaba, mientras su corazón empezaba a latir a 1000 por hora, como si intentara escapar de su pecho. Era una sensación abrumadora pero también hermosa. Así es. Sheriel no se atrevía a decir que sí de inmediato, a pesar de que lo sentía con toda su alma, pero con una gran calma que vino de lo más profundo de su ser, y tras tomar una respiración profunda, respondió con amor, asegurándole a Cassel que mamá ama a papá. Fue una afirmación que la llenó de paz, como si al decirlo en voz alta, finalmente aceptara lo que su corazón había sabido todo el tiempo. La protagonista, sin embargo, se puso un poco triste al saber que Kian amaba a Sheriel y no a ella, la persona que había poseído su cuerpo en esta historia llena de magia y misterio. Pero con decisión y un brillo de determinación en sus ojos, puso su mano en su pecho, justo donde sentía ese amor latente, y exclamó para sí misma que ella también lo amaba mucho. Cassiel, con su habitual curiosidad que no conocía límites, miró a su madre con ojos brillantes y preguntó, ¿a qué te refieres con que no te atrevías? Para él, las palabras de Sheriel parecían un misterio que deseaba desentrañar, y quería entender el significado detrás de esas palabras. Sheriel, por su parte, empezó a acariciar suavemente la cabeza de su hijo, buscando calmar cualquier preocupación en su pequeño corazón. Le sonrió con ternura y le dijo en tono amoroso, «No seas malo con tu papá». Mientras lo decía, en el fondo de su mente, Sheriel se cuestionaba algo profundo sobre su vida pasada. En su vida anterior, nunca había tenido a nadie en su corazón, un lugar que siempre había estado vacío, y ahora, al reflexionar sobre su situación actual, se daba cuenta de que ni siquiera había pensado en regresar a su antigua vida, lo cual le parecía muy extraño. Asustada y un poco tímida, Sheriel se preguntaba a sí misma, ¿por qué estoy siendo más apegada en esta vida? Era una pregunta que resonaba en su mente, tratando de entender por qué sentía una conexión tan fuerte con Kian y su familia actual. Sus mejillas estaban un poco ruborizadas mientras se cuestionaba a sí misma que si alguna vez Kian le pregunta directamente si lo quería. Si eso sucediera, sin titubear, ella respondería con sinceridad y diría que lo ama con todo su corazón. De pronto, como si el destino jugara una pequeña broma, Kian se acercó por detrás, su voz resonando suavemente en la habitación mientras exclamaba que debían estar leyendo un gran cuento. Cheryl se asustó bastante al oír su voz tan cerca y le pidió que la próxima vez hiciera un poco de ruido al entrar. Kian, con una sonrisa amistosa, respondió que había entrado porque la puerta estaba abierta como de costumbre, como solían dejarla en casa cuando todo estaba tranquilo. Cheryl se quedó paralizada por un momento y su mente se llenó de pensamientos. ¿Desde cuándo está adentro? ¿No me digas que escuchó todo lo que dije antes?
Se cuestionaba mientras intentaba controlar el rubor que inevitablemente sentía en sus mejillas. No podía evitar sentirse un poco avergonzada ante la posibilidad de que Kian hubiera escuchado sus confesiones internas. Kian, sin embargo, solo atinaba a mirarla con una expresión amable y comprensiva, como si entendiera más de lo que decía. Finalmente, se dirigió a su esposa, quien todavía estaba ruborizada, aceptando todo lo que Kian decía con una mezcla de timidez y cariño. Él le indica que le gustaría hablar a solas con Cassiel sobre lo que ocurrió ayer. Sheriel, al escuchar esas palabras de Kian, se tranquilizó al saber que no la había escuchado decir lo que tanto temía. Sheriel, con una voz suave y un toque de ternura, sugirió a Kian que no fuera demasiado duro con su pequeño, recordándole que Cassiel ya había entendido que lo que hizo estuvo mal y que había mostrado sinceridad al pedir perdón. Con un tono firme y lleno de orgullo, Kian afirmó que esa es la actitud correcta que espera de su hijo. Para él, era fundamental que Cassiel aprendiera a ser consciente de sus acciones y reflexionara sobre ellas. Aún así, mencionó que siempre debería mostrar educación y respeto, algo esencial para cualquier futuro líder. Ella bajó un poco la mirada y con una ligera tristeza en su voz, le recordó a Kian que Cassiel todavía era un niño de solo 6 años. Quería que Kian no olvidara que, a esa edad, los errores son una parte natural del crecimiento y que su hijo todavía estaba aprendiendo y descubriendo el mundo. Con una sonrisa tierna y un guiño cómplice, Sheriel despidió a Cassiel. Le susurró al oído que si su papá se ponía demasiado estricto, no dudara en acudir a ella para encontrar apoyo. Era su manera de recordarle que siempre estaría a su lado sin importar lo que pasara. Con determinación, Cassiel caminó hacia su padre, tomando su mano con fuerza y entusiasmo. Su voz resonó en la habitación mientras exclamaba: «Vamos, papá», con la energía propia de un niño que está listo para enfrentar cualquier desafío junto a su padre. Kian, sorprendido por la actitud decidida de su hijo, se preguntaba cómo Cassiel había desarrollado tanta confianza para tomar la iniciativa de esa manera. Este gesto, aunque pequeño, le demostró que su hijo ya estaba empezando a mostrar signos del futuro líder que él esperaba que fuera. Con un gesto suave y paternal, Kian levantó a Cassiel en sus brazos, mientras el niño reía y se acomodaba contra el pecho de su padre. Justo antes de salir del salón, Kian se detuvo un momento y miró a Sheriel con una expresión llena de significado. Con una chispa de picardía en sus ojos y una sonrisa que dejaba claro que estaba seguro de sí mismo, Kian declaró que le daría una respuesta a su confesión antes de que la noche llegara a su fin. Su tono era desenfadado, como si disfrutara de dejar a Sheriel en un estado de dulce expectativa. Mientras se alejaba, Kian se despidió con un gesto casual, asegurándole a Sheriel que la vería más tarde esa noche. Sheriel se quedó allí, completamente atónita, con la mente en blanco tratando de asimilar lo que había pasado. De repente, como si un interruptor se hubiera activado, Sheriel sintió cómo la realidad volvía a ella, y su rostro comenzó a teñirse de un rojo intenso. La calidez de sus mejillas la traicionaba mientras se preguntaba en silencio que Kian había escuchado realmente la declaración que había pronunciado anteriormente.